No fue una escena preparada con luces bajas, música dramática, ni una entrevista exclusiva anunciada durante días. Fue, como ocurre tantas veces en la televisión contemporánea, una frase lanzada en medio del ruido. Un comentario que podía sonar a broma, a respuesta irónica o a confesión inesperada, dependiendo del oído que la recibiera. «Voy a ser mamá», dijo Galilea Montijo en un contexto cargado de risas, rumores y guiños televisivos. En cuestión de minutos, el eco de esa frase comenzó a viajar por redes sociales con una velocidad que ya no distingue entre noticia, deseo, especulación y espectáculo. Para una figura como Galilea, acostumbrada a vivir entre cámaras desde hace décadas, pocas palabras pesan tanto como aquellas que tocan su vida íntima. No se trata solamente de una conductora famosa hablando de maternidad. Se trata de una mujer que ha crecido frente al público, que ha atravesado romances, matrimonio, divorcio, maternidad, críticas, reinvenciones y una nueva relación sentimental bajo la mirada constante de millones. Por eso, cuando el rumor de un posible embarazo volvió a instalarse alrededor de su nombre, la pregunta no tardó en multiplicarse. ¿Hay realmente un bebé en camino? Y si lo hubiera, ¿quién sería el padre? El nombre que apareció de inmediato fue el de Isaac Moreno, modelo español y actual pareja de Montijo. No porque hubiera una confirmación formal de embarazo, sino porque la propia historia pública de ambos ha colocado la idea de un futuro hijo en el centro de sus conversaciones. Galilea ha dicho en distintas ocasiones que le gustaría volver a ser madre. También ha reconocido que, por su edad, el camino no sería sencillo. Isaac, por su parte, ha acompañado públicamente esa posibilidad, al menos como tema de pareja, como deseo y como escenario que ambos han explorado con cautela. Pero entre una conversación íntima y un titular categórico hay una distancia enorme. Este reportaje parte de esa distancia. No busca convertir un rumor en verdad, ni presentar como hecho lo que todavía pertenece al terreno de la posibilidad. Lo que intenta es reconstruir como una frase, una relación amorosa, un deseo maternal y una industria mediática hambrienta de certezas, se mezclaron hasta producir uno de los titulares más comentados en torno a Galilea Montijo. Estoy embarazada. La historia, mirada con calma, no habla únicamente de un posible bebé. Habla de fama, edad, maternidad, televisión, redes sociales y del precio de ser una mujer pública, cuando cada gesto parece exigir una explicación. Galilea Montijo no necesita hacer demasiado para convertirse en tendencia. A estas alturas de su carrera, su sola presencia basta para activar conversaciones. Un vestido, una ausencia, una mirada en pleno programa, una respuesta breve a un reportero o una fotografía familiar pueden transformarse en materia de interpretación colectiva. La celebridad moderna ya no vive únicamente en la pantalla. Vive también en el comentario inmediato, en la captura de video, en el fragmento recortado y en la pregunta que alguien escribe con mayúsculas para conseguir atención. El caso del presunto embarazo revela con claridad ese mecanismo. Galilea no apareció en una portada anunciando de manera formal que esperaba un hijo. Tampoco ofreció, hasta el momento, una declaración pública que confirmara un embarazo en curso. Lo que existe es una suma de elementos. Su relación estable con Isaac Moreno, su deseo expresado de volver a ser madre, su interés por conocer alternativas médicas, su edad como factor inevitable en la conversación, y una serie de comentarios televisivos que fueron interpretados, amplificados y titulados como si fueran una revelación definitiva. Para entender por qué esa historia atrapó tanto al público, no basta con quedarse en la pregunta superficial sobre un embarazo. Hay que mirar el recorrido de Galilea, su relación con la maternidad, el lugar que ocupa Isaac Moreno en esta etapa de su vida, y el modo en que los medios del entretenimiento convierten una posibilidad privada en una narrativa pública. A partir de ahí, se abre esta crónica en 4 capítulos. Primero, la construcción de Galilea como figura pública. Segundo, la nueva etapa sentimental con Isaac Moreno. Tercero, el origen del rumor de embarazo y la frase que lo detonó. Y cuarto, las implicaciones culturales de una maternidad comentada, deseada, cuestionada y todavía no confirmada como hecho. Antes de convertirse en una figura rodeada de titulares, Galilea Montijo fue una joven que aprendió pronto que la televisión mexicana podía ser al mismo tiempo una promesa y una prueba. En su caso, el ascenso no se construyó de la noche a la mañana. Fue avanzando entre concursos, programas, conducción, actuación, revistas, alfombras rojas y una presencia cada vez más reconocible en los hogares. Con el paso de los años, su nombre dejó de ser solamente el de una conductora popular y se volvió una referencia del entretenimiento nacional. La televisión tiene una particularidad cruel. Premia la familiaridad, pero castiga la exposición.
Quien entra todos los días a la casa del público se vuelve cercano, casi cotidiano. La audiencia cree conocer sus gestos, su tono de voz, sus bromas, sus silencios. Sin embargo, esa misma cercanía produce una exigencia. Si el personaje público parece parte de la familia, entonces el público siente derecho a opinar sobre su familia real. Ahí comienza el territorio complejo en el que Galilea ha vivido durante buena parte de su carrera. Su imagen ha sido construida alrededor de varias capas. Está la Galilea conductora, rápida para la réplica y cómoda frente al directo. Está la Galilea celebridad, observada por su estilo, sus cambios de imagen y sus apariciones sociales. Está la Galilea madre, vinculada públicamente a Mateo, su hijo. Está la Galilea mujer, que después de su separación de Fernando Reina, volvió a ser mirada desde el prisma del romance, la edad, el deseo y la posibilidad de empezar de nuevo. Esa multiplicidad explica por qué cualquier noticia sobre ella adquiere dimensiones mayores. No se comenta únicamente una declaración, se comenta una biografía entera. Cuando se habla de un posible embarazo, se activan al mismo tiempo muchas preguntas. ¿Puede una mujer famosa hablar de maternidad sin que la conviertan en noticia inmediata? ¿Puede una mujer mayor de 50 años expresar un deseo sin que sea juzgada? ¿Puede una pareja pública imaginar un futuro sin que ese futuro sea apropiado por titulares ajenos? En el caso de Galilea, la maternidad no es un tema abstracto. Ella ya es madre, y esa experiencia forma parte visible de su identidad pública. Mateo ha aparecido en distintas etapas de su vida mediática, no como un personaje de espectáculo, sino como una referencia afectiva central. La conductora ha hablado de él con orgullo, y el público ha visto parte de esa relación desde lejos, como se observa una fotografía familiar que no pertenece a uno, pero que despierta curiosidad. Después de su separación, la vida privada de Galilea entró en una nueva fase de interpretación pública. El divorcio, en el universo del entretenimiento, rara vez se narra como un proceso íntimo, se convierte en punto de giro. A partir de ahí, cada aparición con una nueva pareja puede ser leída como declaración, cada viaje como confirmación, cada fotografía como mensaje. Llegada de Isaac Moreno a su vida pública no escapó a ese patrón. La relación con Isaac apareció ante los ojos del público como una señal de renovación. No era solamente el nuevo novio. Era un hombre extranjero, modelo, más joven que ella, según los perfiles publicados, y con una presencia que contrastaba con la historia anterior de Galilea. Esa combinación alimentó el interés mediático. En un primer momento, la atención se centró en la diferencia de edad, la química de la pareja, los viajes y las muestras públicas de cariño. Después, inevitablemente, llegó la pregunta sobre el futuro. La palabra futuro puede ser peligrosa cuando se aplica a una celebridad. Para una persona privada, hablar de planes de pareja puede quedar en una conversación doméstica. Para una conductora famosa, el mismo comentario se transforma en titular. Galilea e Isaac no necesitaban anunciar nada concreto para que el público empezara a imaginar bodas, hijos, mudanzas, rupturas o crisis. En la lógica del espectáculo, lo que no se sabe se completa con hipótesis. Así comenzó a crecer el tema de un posible bebé, no como una confirmación médica, sino como un deseo verbalizado. Galilea habló de la posibilidad de volver a ser madre. Reconoció que le gustaría una niña. Admitió que el camino no sería simple. Esas declaraciones, dichas probablemente desde la honestidad de quien no quiere cerrar una puerta vital, fueron absorbidas por un sistema mediático que funciona mejor con certezas que con matices. Y ahí está el punto central de este capítulo. Galilea Montijo no solo carga con su historia personal, carga también con la versión pública de esa historia. Cada etapa de su vida es contada por otros, editada por otros, titulada por otros. En esa edición permanente, el deseo de maternidad dejó de ser una conversación sensible para convertirse en una pregunta de espectáculo. ¿Está embarazada o no? La respuesta, hasta donde puede sostenerse con información pública disponible, no permite afirmar un embarazo confirmado. Lo que sí permite afirmar es que Galilea ha hablado del tema, que Isaac Moreno forma parte de esa conversación como su pareja, y que el público ha mostrado un interés intenso por saber si ese deseo puede transformarse en realidad. Por eso, antes de hablar del supuesto padre del futuro hijo, hay que comprender que el verdadero detonante no fue una prueba médica ni un anuncio oficial. Fue la combinación entre una vida expuesta, una relación observada y una frase que cayó sobre un terreno ya preparado para la especulación. El capítulo siguiente se adentra precisamente en ese terreno. La relación con Isaac Moreno, el hombre cuyo nombre aparece cada vez que la conversación sobre maternidad vuelve a rodear a Galilea.
En toda historia mediática sobre un posible embarazo, hay una figura que aparece de inmediato, incluso antes de que se confirme el hecho: el supuesto padre. En el caso de Galilea Montijo, ese nombre fue Isaac Moreno. No surgió de una investigación oculta ni de una revelación dramática, sino de algo mucho más simple. Isaac es su pareja actual, el hombre con quien ha compartido viajes, momentos familiares y declaraciones públicas de afecto. El interés por Isaac no se explica solo por su relación con Galilea, se explica también por el tipo de narrativa que su presencia activa. Él representa una nueva etapa después de una separación. Representa la posibilidad de una vida sentimental reconstruida. Representa, para ciertos sectores del público, una historia de amor que desafía prejuicios sobre la edad femenina, el divorcio y la maternidad después de los 50. Para otros, en cambio, se convierte en blanco de comentarios, dudas o comparaciones. La televisión y las redes suelen tratar las relaciones de las mujeres famosas con una severidad particular. Cuando una celebridad masculina comienza una relación con una mujer más joven, la historia suele narrarse con naturalidad o incluso con admiración. Cuando una mujer famosa hace lo mismo, el relato cambia de tono. Aparecen preguntas sobre conveniencia, estabilidad, imagen, intereses y futuro. Galilea no ha estado fuera de ese doble estándar. Isaac Moreno entró en la conversación pública como pareja, pero pronto fue situado en un papel más complejo: el posible compañero de un proyecto de maternidad. Galilea ha reconocido que el deseo de tener otro hijo ha sido conversado entre ambos. También se ha hablado públicamente de la exploración de alternativas médicas y de las dificultades prácticas, económicas y emocionales que un proceso así podría implicar. Es decir, no se trata de una fantasía inventada completamente por el público. Existe una base real en declaraciones sobre el deseo de maternidad. Lo que no existe, hasta ahora, es una confirmación definitiva de embarazo. La diferencia importa. Una cosa es decir: hemos hablado de tener un hijo. Otra muy distinta es afirmar: estoy embarazada. Entre ambas frases se abre un espacio lleno de expectativas, miedos, procedimientos, decisiones médicas, tiempos biológicos, acuerdos de pareja y privacidad. Ese espacio, sin embargo, suele ser aplastado por el titular fácil. Isaac aparece entonces como el padre del futuro hijo, no porque haya sido anunciado formalmente un bebé, sino porque es el nombre que acompaña la posibilidad. Su relación con Galilea ha sido suficientemente visible para que cualquier conversación sobre un nuevo embarazo lo incluya de inmediato. En ese sentido, el título que asegura que ella reveló la identidad del padre juega con una verdad parcial. Si Galilea llegara a tener un hijo en esta etapa, y dentro de esta relación, la mirada pública apuntaría naturalmente a Isaac. Pero ese razonamiento no equivale a una confirmación. Lo interesante es cómo el propio entorno familiar ha empezado a formar parte de la narrativa. Mateo, el hijo de Galilea, ha sido mencionado en distintos reportes por la buena relación que tendría con Isaac. Esa convivencia es relevante porque desmonta otra fantasía frecuente del espectáculo: la idea de que toda nueva pareja debe producir conflicto automático. En este caso, lo que se ha mostrado públicamente apunta más bien a una integración gradual, a una relación que intenta ordenarse desde el respeto y no desde el escándalo. También se ha hablado del hijo de Isaac, lo que convierte la historia en una trama familiar más amplia. No se trata solamente de Galilea e Isaac como pareja, se trata de hijos previos, vínculos cruzados, viajes, encuentros y una posible familia extendida que se construye en público mientras intenta conservar algo de intimidad. En ese contexto, la idea de un nuevo bebé no aparece como un episodio aislado, sino como parte de una conversación sobre segundas oportunidades familiares. Aún así, conviene no romantizar el asunto. La maternidad después de cierta edad, especialmente cuando se habla de tratamientos hormonales o clínicas especializadas, no es un tema liviano. Implica riesgos, desgaste físico, costos, expectativas y una presión emocional que no puede reducirse a una frase bonita. Galilea ha reconocido la complejidad de ese camino. Esa franqueza debería ser leída con cuidado, no convertida automáticamente en confirmación. La figura de Isaac, por tanto, ocupa un lugar delicado. Para los medios es el nombre que completa el titular. Para Galilea es su pareja. Para el público es el hombre al que se mira con curiosidad, porque podría formar parte de una decisión íntima. Para la propia historia, es el punto donde el deseo personal se cruza con el interés colectivo. Hay que preguntarse por qué el público necesita con tanta urgencia saber si Isaac será padre de un hijo con Galilea. La respuesta no se reduce al morbo. También hay una dimensión cultural.
Muchas personas ven en esa posibilidad una historia de reinicio, una mujer que, después de una vida sentimental ya narrada y juzgada, podría abrir otra etapa. Otras personas la observan con incredulidad, desde prejuicios sobre la edad y la maternidad, y otras, simplemente, consumen la noticia como parte de la maquinaria diaria del entretenimiento. Isaac Moreno. Entonces, no es solamente un nombre propio en una nota rosa, es el símbolo de una pregunta mayor. ¿Qué tanto derecho tiene una mujer famosa a imaginar una familia distinta sin que el mundo convierta ese deseo en sentencia? La relación entre ambos ha sido presentada en medios como estable, visible y afectuosa. Han compartido momentos sociales y familiares, han hablado de planes, se han mostrado unidos, pero ninguna de esas piezas por sí sola prueba un embarazo. Lo que sí prueba es que Galilea vive una etapa sentimental lo suficientemente pública como para que cualquier posibilidad relacionada con maternidad se convierta en asunto de portada. La historia del supuesto embarazo, por tanto, no puede entenderse sin Isaac, pero tampoco debe reducirse a él. El centro sigue siendo Galilea, su palabra, su cuerpo, su deseo, su derecho a decidir qué contar y qué reservar. Si algún día hubiera un anuncio formal, el nombre de Isaac probablemente ocuparía un lugar evidente en la conversación. Hasta entonces, lo responsable es hablar de él como pareja y posible compañero de un proyecto familiar, no como padre confirmado de un bebé cuya existencia no ha sido anunciada oficialmente. Y sin embargo, la pregunta ya estaba lanzada. Bastaba una frase al aire para que todo volviera a empezar. El momento que reactivó el rumor tuvo todos los elementos de la televisión actual. Una conexión en vivo, compañeros que bromean, redes sociales como personaje invisible y una protagonista que responde desde la mezcla de sorpresa y humor. En ese ambiente, Galilea Montijo fue enfrentada nuevamente a la pregunta que desde hace tiempo ronda su vida privada. ¿Está embarazada? La escena no debe leerse como una confesión solemne. Ese es el primer punto que conviene aclarar. La televisión de entretenimiento trabaja muchas veces en un registro de doble sentido, ironía y complicidad con la audiencia. Los conductores comentan lo que se dice en redes, exageran reacciones, juegan con rumores y convierten la conversación digital en parte del programa. En ese terreno, una frase puede ser al mismo tiempo respuesta, broma, defensa y combustible. Cuando Galilea aludió a que las redes parecían funcionar como una prueba de embarazo, estaba señalando justamente una realidad incómoda. En el ecosistema actual, basta que una cuenta especule para que la especulación empiece a comportarse como noticia. Si alguien dice que una celebridad tiene cara de embarazo, si alguien interpreta un vestido amplio, si alguien observa cansancio o un gesto extraño, el rumor puede crecer sin que exista evidencia sólida. La maternidad de las mujeres famosas ha sido históricamente vigilada de esa manera. Sus cuerpos son examinados como mapas. Un cambio de peso se interpreta. Una ausencia se convierte en pista. Un malestar se vuelve síntoma. Una visita médica se transforma en sospecha. La celebridad pierde así el derecho a la ambigüedad física. Todo debe significar algo para los demás. Galilea conoce ese mecanismo. No es la primera vez que enfrenta comentarios sobre embarazo. En distintos momentos de su carrera, ha tenido que aclarar versiones, bromear con la insistencia del tema, o explicar que un procedimiento médico no tenía relación con gestación. Esa repetición revela un fenómeno más amplio. Para el público, la posibilidad de que una mujer famosa esté embarazada funciona como una noticia de alto impacto emocional. Produce sorpresa, debate, ternura, crítica y clics. Pero en el caso de Galilea hay un elemento adicional. Ella sí ha expresado el deseo de volver a ser madre. Esa declaración hace que el rumor no nazca en el vacío. El público no inventa completamente la posibilidad. La toma de palabras previas y la lleva más lejos. El problema aparece cuando se confunde desear, buscar opciones, hablar del tema o explorar alternativas con estar embarazada. Hay una diferencia ética entre acompañar una posibilidad y apropiarse de una certeza inexistente. En las declaraciones públicas que han circulado, Galilea ha hablado de lo difícil que sería un tratamiento, de la necesidad de tiempo, de la complejidad hormonal, de los costos y de los viajes que podrían requerirse. Es decir, se ha referido a un proceso potencial, no a un resultado consumado. De hecho, esa forma de hablar transmite más prudencia que anuncio. No hay euforia de confirmación. Hay conciencia de obstáculos. Esa prudencia, sin embargo, compite mal contra el titular explosivo. ¿Estoy embarazada? Es una frase perfecta para la economía del clic. Es breve, directa, emocional, urgente. Promete una revelación íntima. Sugiere que algo oculto acaba de salir a la luz. Si además se agrega, revela la identidad del padre,
el titular adquiere una fuerza casi novelesca. Hay secreto, hay confesión, hay futuro hijo, hay hombre señalado. Todo parece listo para que el lector entre, pero una fonsu cultural no puede quedarse en la superficie del impacto. Debe preguntar qué hay debajo. Y debajo hay un caso claro de cómo los formatos digitales convierten la incertidumbre en afirmación. La noticia ya no necesita esperar a que el hecho ocurra. Puede adelantarse a él y tratar el deseo como si fuera desenlace. Galilea, mientras tanto, queda atrapada en una posición difícil. Si niega con firmeza, parece estar respondiendo al rumor y alimentándolo. Si bromea, la broma se corta, se subtitula y se interpreta como confirmación. Si guarda silencio, el silencio se lee como señal. Si habla de tratamientos, se toma como paso previo inevitable. Cualquier opción mantiene viva la conversación. Ese es uno de los costos de la fama en la era de las redes, la imposibilidad de cerrar completamente una interpretación. La persona pública ya no controla el contexto de sus frases. Puede decir algo durante 30 segundos y ver cómo, horas después, solo sobreviven 4 palabras aisladas. Puede matizar una idea durante una entrevista completa y descubrir que el titular eligió el fragmento más ambiguo. Puede hablar de un deseo y despertar al día siguiente, convertida en protagonista de una supuesta confirmación. La pregunta sobre el padre del futuro hijo surge de esa misma lógica. Como Isaac Moreno es su pareja y como ambos han sido mencionados en relación con el deseo de maternidad, el titular lo coloca automáticamente como respuesta. Pero, de nuevo, el periodismo responsable debe distinguir entre la inferencia razonable y el hecho confirmado. Isaac puede ser el hombre asociado a ese proyecto afectivo. Eso no significa que exista, hoy, un embarazo anunciado. En esta historia, lo que sí puede afirmarse con solidez es que Galilea Montijo ha permitido al público conocer una parte de sus ilusiones. No todas las celebridades hablan con naturalidad de sus deseos reproductivos, especialmente cuando saben que serán juzgadas. Ella lo ha hecho de manera abierta, aunque no necesariamente exhaustiva. Ha mencionado dificultades y ha dejado claro que no se trata de un camino simple. Esa sinceridad es valiosa porque introduce matices en un tema que suele tratarse con ligereza. La maternidad no siempre llega como un cuento lineal. A veces aparece como deseo, a veces como duelo por lo que no ocurrió, a veces como proyecto médico, a veces como conversación de pareja, a veces como renuncia, a veces como sorpresa y a veces, en el caso de las famosas, como rumor antes de ser realidad. La escena televisiva que provocó titulares debería entenderse así, no como el anuncio definitivo de un embarazo, sino como el choque entre una mujer que habla desde el humor y una maquinaria mediática que necesita convertir el humor en revelación. La frase "voy a ser mamá" puede haber sido pronunciada en un tono que el contexto explicaba. Fuera de contexto, se volvió dinamita. En ese punto, el público también tiene una responsabilidad. Consumir espectáculo no significa abandonar el criterio. Preguntarse si Galilea está embarazada es legítimo como curiosidad mediática. Afirmarlo sin confirmación, en cambio, puede resultar injusto. La diferencia parece pequeña, pero es fundamental. El capítulo 3 deja una conclusión provisional. El rumor existe porque hay elementos que lo alimentan, pero no hay base suficiente para presentarlo como certeza. La identidad del padre aparece en la conversación por la relación con Isaac Moreno, no por una revelación oficial de embarazo. La historia, hasta ahora, pertenece al terreno de lo posible, no de lo confirmado. Y aún así, la conversación importa, porque alrededor de ella se revelan prejuicios, expectativas y una pregunta cultural más profunda. ¿Por qué nos cuesta tanto permitir que una mujer famosa hable de su cuerpo sin convertirlo en propiedad pública? La controversia en torno a Galilea Montijo no habla solamente de ella. Habla de la manera en que la cultura popular observa a las mujeres, especialmente cuando han superado cierta edad y continúan tomando decisiones afectivas, estéticas, profesionales y familiares desde un lugar de autonomía. En la narrativa tradicional del espectáculo, la maternidad femenina suele colocarse dentro de un calendario rígido. Primero la juventud, luego el matrimonio, luego los hijos, luego una especie de madurez tranquila en la que ya no se espera sorpresa. Cuando una mujer rompe ese orden, el sistema se incomoda. Si se divorcia, se le pregunta si fracasó. Si vuelve a enamorarse, se examina la edad de su pareja. Si desea otro hijo, se debate si debería o no debería. Si se ve feliz, se sospecha. Si se muestra vulnerable, se explota. Galilea, al hablar de la posibilidad de ser madre otra vez, desafía varias de esas casillas. No se presenta como una mujer que ha cerrado todos sus capítulos personales. Tampoco actúa como alguien que deba pedir permiso para imaginar un futuro distinto. Esa actitud puede resultar inspiradora para algunos y perturbadora para otros.
Por eso la reacción pública se divide entre apoyo, burla, duda y juicio. La edad aparece como el eje más sensible. En términos médicos, es razonable reconocer que un embarazo después de los 50 implica retos importantes y que cualquier procedimiento debe ser acompañado por especialistas. Pero una cosa es hablar de salud con seriedad y otra usar la edad como herramienta de descalificación. Muchas críticas no se formulan desde la preocupación médica, sino desde un prejuicio más antiguo, la idea de que la mujer, llegada a cierta etapa, debe reducir sus deseos para no incomodar. Ese prejuicio se vuelve más visible cuando se compara con la forma en que se tratan las paternidades tardías masculinas. A los hombres famosos que son padres a edades avanzadas, se les suele presentar como vitales, poderosos o sorprendentes. A las mujeres se les exige justificar el deseo, explicar el cuerpo y soportar comentarios sobre lo natural, lo conveniente o lo correcto. El caso de Galilea reproduce esa asimetría. También hay un componente de clase y tecnología. Hablar de tratamientos de fertilidad, clínicas en el extranjero y procedimientos hormonales introduce preguntas sobre acceso, costos y privilegio. No todas las mujeres pueden siquiera considerar esas alternativas. Galilea, como figura con recursos y visibilidad, puede explorar opciones que para muchas serían imposibles. Ese dato no debe ignorarse, pero tampoco convierte su deseo en ilegítimo. Simplemente lo sitúa dentro de una realidad social desigual. La Feng Shui Cultural debe mirar ambos lados. La libertad individual de una mujer para decidir sobre su maternidad y la estructura social que permite a algunas acceder a caminos que otras no tienen. En medio de ese cruce, la historia de Galilea se vuelve más compleja que un titular de embarazo. Se convierte en un espejo de cómo la maternidad contemporánea ya no cabe en un solo modelo. A esto se suma el papel de la televisión. Galilea pertenece a un medio donde la intimidad siempre ha sido moneda de cambio. Pero las reglas cambiaron con las redes. Antes, una entrevista podía ser editada por un programa o una revista. Hoy, cualquier usuario puede recortar, reinterpretar y difundir un fragmento. La celebridad ya no negocia únicamente con productores o periodistas. Negocia con millones de espectadores capaces de construir narrativas en tiempo real. Ese nuevo ecosistema favorece titulares como el que rodea esta historia. La frase «estoy embarazada» no necesita ser completamente cierta para circular. Basta con que sea posible, emocional y atribuible. Después, la corrección llega tarde. El matiz nunca viaja tan rápido como la afirmación. La prudencia no compite bien contra la sorpresa, y la verdad, cuando es menos espectacular, suele recibir menos atención. Sin embargo, el periodismo cultural tiene precisamente la función de desacelerar. Debe tomar el rumor y preguntarle de dónde viene. Debe tomar la frase viral y devolverle contexto. Debe tomar el deseo de una celebridad y separarlo de la invasión. En este caso, la pregunta no debería ser únicamente ¿Galilea está embarazada? También debería ser ¿por qué necesitamos saberlo antes de que ella quiera contarlo? El cuerpo de una mujer pública no deja de ser suyo por aparecer en televisión. Su fertilidad no se convierte en propiedad común por ser famosa. Su relación de pareja no autoriza a terceros a declarar un embarazo en su nombre. Y su deseo de ser madre no obliga a producir un resultado para satisfacer la expectativa de quienes la observan. Al mismo tiempo, Galilea participa de un sistema que alimenta la conversación. Es una figura mediática, conoce los códigos del espectáculo y sabe que hablar de ciertos temas genera titulares. No se trata de presentarla como víctima pasiva de una maquinaria externa. Ella también administra su imagen, decide qué comparte, juega con la ironía y entiende la potencia de una frase. La diferencia está en reconocer que administrar una imagen no significa renunciar por completo a la privacidad. Isaac Moreno, por su parte, queda situado en una zona de exposición derivada. No es solamente observado por lo que hace, sino por lo que podría representar en la vida de Galilea. Si la conductora habla de maternidad, él se vuelve automáticamente parte de la pregunta. Si aparece con Mateo, se evalúa su papel familiar. Si acompaña a Galilea en eventos, se interpreta la estabilidad de la relación. Esa mirada puede fortalecer una imagen pública, pero también reducir a una persona a función narrativa. Novio, posible padre, extranjero, pareja joven. El caso revela además cómo el público consume las historias de celebridades como si fueran series abiertas. Cada episodio necesita un avance. Cada avance requiere tensión. Si no hay conflicto, se inventa una incertidumbre. Si no hay anuncio, se busca una señal. Si no hay bebé confirmado, se habla del futuro hijo. La vida real se adapta así al lenguaje de la ficción. Pero la vida real suele ser más lenta, más ambigua y menos complaciente con el drama.
Tal vez Galilea continúe explorando opciones. Tal vez decida no hacerlo. Tal vez el tema quede como un deseo que no se materializó. Tal vez algún día haya un anuncio. Ninguna de esas posibilidades puede escribirse hoy como desenlace definitivo, sin caer en irresponsabilidad. Por eso, el núcleo de este reportaje no es la confirmación de un embarazo, sino la confirmación de una tensión. Galilea Montijo sigue siendo una figura capaz de mover conversaciones nacionales con una sola frase. Su vida privada sigue funcionando como territorio de disputa simbólica. Su relación con Isaac Moreno sigue alimentando expectativas. Y su deseo de maternidad, expresado con matices, ha sido convertido por muchos en una historia más rotunda de lo que realmente es. En el fondo, el titular «Estoy embarazada» dice más sobre la ansiedad del entorno que sobre una certeza biográfica. El público quiere una respuesta clara. Los medios quieren una frase definitiva. Las redes quieren una emoción inmediata. Pero la realidad disponible hasta ahora exige una lectura más cuidadosa. Galilea ha hablado de volver a ser madre. Isaac Moreno es el nombre asociado a ese proyecto por ser su pareja. No hay, sin embargo, una confirmación pública suficiente para afirmar que exista un embarazo en curso. Esa diferencia, aunque parezca menos llamativa, es precisamente la diferencia entre rumor y la historia de Galilea Montijo y el supuesto embarazo no termina con una respuesta cerrada. Termina, por ahora, con una advertencia. No toda frase viral es una confesión, no todo deseo es una noticia consumada, y no todo titular emocionante merece ser leído como verdad definitiva. Lo que sí queda claro es que Galilea atraviesa una etapa personal observada con enorme atención. Su relación con Isaac Moreno ha consolidado una narrativa de renovación sentimental. Su vínculo con Mateo sigue siendo parte central de su imagen familiar. Su deseo de volver a ser madre, expresado con cautela, ha abierto una conversación que combina ilusión, dificultad médica, presión pública y prejuicios sociales. Si algún día Galilea decide anunciar formalmente un embarazo, será ella quien deba marcar el tiempo, el tono y los detalles. Si ese anuncio no llega, también tendrá derecho a que el deseo no sea usado como prueba en su contra. La maternidad, incluso cuando involucra a una figura famosa, sigue siendo una decisión profundamente personal. Por ahora, el nombre de Isaac Moreno aparece como el compañero de esta etapa y como el hombre inevitablemente vinculado al tema cuando se habla de un posible futuro hijo. Pero llamarlo padre, sin una confirmación oficial, sería ir más allá de lo que los hechos permiten. La historia, en su versión responsable, no dice que Galilea Montijo esté embarazada. Dice que una frase encendió el rumor, que una relación le dio rostro al supuesto padre, y que la conversación pública volvió a demostrar cuánto nos cuesta distinguir entre posibilidad y certeza. Quizá ahí esté la verdadera noticia. No en un embarazo confirmado, sino en la manera en que la sociedad sigue vigilando el cuerpo, el amor y los deseos de una mujer que ha vivido demasiado tiempo bajo los reflectores, como para ignorar el peso de cada palabra. Y ahora la pregunta queda abierta para los lectores. ¿Creen que Galilea Montijo terminará cumpliendo su deseo de volver a ser madre junto a Isaac Moreno? ¿O piensan que esta historia seguirá siendo solo un rumor alimentado por la televisión y las redes?